Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender juntos lo que es un párrafo, ¿sí? Y por eso traje un texto muy conocido para ustedes y para mí también, que es el cuento de los tres cerditos. Vamos a leerlo juntos y luego empezamos a trabajar sobre qué es un párrafo con este texto, ¿les parece? Bueno, sigan la lectura conmigo. Los tres cerditos. El lobo llegó, sopló y sopló, pero no pudo derribar la casa. Entonces decidió subirse al techo y bajar por la chimenea, pero cayó en la olla. El lobo salió corriendo y aullando. Los cerditos festejaron y nunca más lo volvieron a ver. Me parece que acá algo que no está bien, ¿no? ¿Les parece? ¿Así empieza el cuento de los tres cerditos? Creo que algo pasó acá. A ver, sigamos leyendo. El cerdito pequeño se hizo en la casa de paja, pero llegó el lobo y sopló y la casa derribó. El cerdito se marchó corriendo a la casa de su hermano, el cerdito mediano, quien hizo su casa de madera. ¿Seguimos? Esta parece que está bien, esta parte. A ver. Había una vez tres cerditos que vivían en el bosque. El lobo siempre los perseguía para comérselos. Los tres cerditos decidieron hacerse cada uno una casa para estar protegidos. Me parece que esta parte iría al principio. ¿Qué opinan ustedes? Empieza con había una vez. Todos los cuentos o la mayoría de los cuentos empiezan así. Vamos a ver qué es lo que sigue. Cuando llegó, el lobo sopló y la casa derribó. Los dos cerditos salieron corriendo, huyendo del lobo, y se refugiaron en la casa de su hermano mayor, que era de ladrillos. Cerraron la puerta y la ventana y pusieron una olla con agua en la chimenea. Bien, no parece que este fuera el final, ¿no? No nos dice qué es lo que pasó con el lobo. ¿Se animan a ayudarme a ordenar este cuento como realmente lo conocemos? ¿Sí? Bien. Empecemos por el título. Los tres cerditos. ¿Cómo dijimos que empezaba el cuento? Había una vez. Entonces, el tercer párrafo, ¿sí? El tercero, iría arriba de todo. ¿Les parece? Había una vez tres cerditos. Bien. Luego el cuento empieza a hablar del cerdito más pequeño que hizo la casa de paja. Iría ese otro párrafo. A ese párrafo le sigue el que habla de que el más pequeño se fue a la casa del mediano y después los dos juntos, cuando el lobo derribó la casa de madera, se fueron a la casa del hermano que hizo la casa de ladrillos. Bien, ahí en la casa de ladrillos los tres cerditos cerraron la puerta y las ventanas, como dice ahí, pusieron una olla con agua en la chimenea. ¿Cómo termina este cuento? El lobo sopló y sopló, pero no lo pudo derribar. ¿Sí? Ese es el último párrafo, sería ese, donde termina la última oración. Si ustedes ven, los cerditos festejaron y nunca más lo volvieron a ver. Aquí en el lobo. Bien, acá tenemos, bueno, por fin nuestro texto ordenado, como tendría que haber sido desde un principio. Vamos, antes que empecemos a ver lo que es un párrafo, y vamos a usar este texto, vamos a ver las partes, la estructura de un cuento. ¿Sí? Acá tenemos que el cuento de los tres cerditos, ¿sí? Tiene un título, un inicio, que es donde es que sucede esta historia, quiénes son los personajes. Tenemos un desarrollo, que es el conflicto, es el problema, qué le pasa a los cerditos, qué hace el lobo, ¿sí? Y un final. El final o desenlace es la parte que nos cuenta cómo termina este cuento. Bien, ahora que hemos recordado las partes del cuento, ¿sí? Y vimos un poco que este cuento de los tres cerditos tenía 4 párrafos, vamos a ver que el texto está formado por párrafos, ¿sí? Como el texto del cuento de los tres cerditos, está formado por 4 párrafos. Los párrafos están formados por una oración o más oraciones que hablan de un mismo tema. Una oración está formada
por un conjunto de palabras que ordenadas tienen un sentido, ¿sí? Por ejemplo, una oración, yo puedo decir cerdito, bosque, casa, paja. Esa oración no tiene sentido, faltan palabras. Pero si yo digo, el cerdito se hizo en el bosque una casa de paja, ¿sí? Esa sí tiene sentido. Entonces, la idea es que las palabras ordenadas con un sentido forman oraciones. Esas oraciones forman párrafos y los párrafos forman el texto, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo me doy cuenta, ¿sí? O cómo está formado un párrafo. El párrafo es una parte del texto, como dijimos, y está formado por una o más oraciones que hablan de un mismo tema. Puedo reconocerlo porque empieza con sangría. ¿Qué es la sangría? Es un espacio en blanco que hay antes de comenzar, ¿sí? Y también empieza con mayúscula. Y cuando termina con un punto de aparte o un punto final. Vamos a ver todo esto que nos dice acerca del párrafo en el texto. ¿Te parece? Bien, acá tenemos el texto. Dijimos que este texto tenía 4 párrafos, porque acá los podemos ver, ¿sí? Son 4 partes. Una, el párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Muy bien. Dijimos que empezaba como con una sangría y con mayúscula, ¿sí? Me doy cuenta que un párrafo comienza cuando empieza con sangría y con mayúscula, ¿sí? Y no me tengo que olvidar de eso, siempre empieza así. Vemos que el segundo párrafo también empieza con sangría y con mayúscula. El tercer párrafo empieza con una sangría y con mayúscula. Y el último también tenemos una sangría y empieza con mayúscula. Bien, ¿cómo terminan? Con un punto, y ahí lo vemos. Un punto. Este punto es un punto aparte. ¿Qué quiere decir un punto aparte? Yo termino de escribir el primer párrafo y como voy a cambiar de idea o de tema, pongo un punto y sigo abajo, porque no voy a seguir con la misma idea, ¿sí? Entonces uso un punto y aparte. Empiezo otro párrafo. Dejo la sangría, empiezo con mayúscula, escribo, ¿sí?, sobre esta otra idea y luego cuando termino vuelvo a poner un punto aparte. Y así sucesivamente con todos los párrafos que tengo. Voy al párrafo 3, cuando termino pongo un punto aparte. Cuando voy a llegar al último párrafo, fíjate que voy a poner un punto para terminarlo, pero este punto es un punto final. Cuando yo no voy a escribir más y termino de escribir mi texto, voy a usar un punto final, ¿sí? Bien, tenemos mucha información acá en este texto, pero no te preocupes, o sea, vamos de a poquito, vamos a ir recordándolo. Lo importante es que cada vez que vos quieras escribir un texto, ya sea un cuento, una biografía, algún resumen, como que estuvimos escribiendo los capítulos del libro que estamos leyendo, o el te cuento seño, lo importante es que tengas en claro que vamos a escribir en párrafos. ¿Para qué nos sirven estos párrafos? Nos sirven para ordenar nuestro texto, para que podamos escribir con un orden, siempre empezando con sangría y mayúscula, y cuando termino la idea pongo un punto aparte y empiezo otro párrafo con otra idea. Cuando llego al final, acordate, va un punto final, ¿sí? Eso quiere decir que no voy a seguir escribiendo. Te animo a que cada vez que tengas que entregar una tarea, ya sea un resumen, como estuvimos viendo, un te cuento seño, o escribir una historia, o cambiar el final de un cuento, que puedas usar estas herramientas que te dejé acá, para que puedas ir incorporándolas. De a poquito, ¿sí? No te preocupes, sé que es mucho y que de a poco vamos a ir puliendo la escritura. Esto lo vamos a ir haciendo con distintas tareitas que vamos a ir mandando.
Espero que les haya servido, que haya sido claro, y cualquier cosa pueden volver a ver el videito, y en estos días vamos a seguir trabajando con este tema. Les mando un beso grande y nos volvemos a encontrar a través de estos videos.